Buenas noches, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Espero se encuentren bien, hermanos, y sobre todo, pues, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo sobre ustedes y sobre toda su familia, sobre todos los que integran, hermanos, ahí en su casa. Que Dios me los bendiga, que Dios, pues, esté prolongando su paz sobre cada uno de ustedes. Yo quiero en esta noche, como siempre, amados hermanos, es un gran privilegio para nosotros, hermanos. El predicar es un gozo y poderlo hacer pues a través de este medio. Siempre, hermanos, informarles de que el medio que nosotros tenemos pues no es de mucho tiempo. Solamente tenemos 15 minutos para hablar, y también pues por supuesto son 15 minutos que le ruego que se tome de su tiempo para escuchar esta palabra. Yo quiero compartirle hoy, hermanos, este tema que el Señor ponía en mi corazón. Y es una pregunta: ¿cómo hacer morir las obras de la carne? Y quiero, hermanos, para introducirme a esto, yo quiero decirles de que Hebreos capítulo 12, su versículo 1, dice de esta manera: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí es donde quiero que tome nota, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, lo que quiero que tome nota acá es en donde dice el apóstol Pablo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Muy bien, yo creo, amados hermanos, que no hay cosa más pecaminosa que seguir participando en estas obras de la carne. Entonces, como el tema lo dice, ¿cómo hacer morir las obras de la carne? Esto significa, amados hermanos, que estas obras nos están asediando y nos están haciendo un contrapeso en nuestro caminar, en nuestra carrera, lo dice el apóstol Pablo. Es decir, que nosotros vamos corriendo, pero el peso del pecado, hermano, nos asedia y nos agobia y detiene nuestra carrera en algún momento. Hasta sentimos cansarnos. ¿Pero por qué? Es esto que está pasando. Lo que sucede es de que, hermanos, no nos hemos despojado totalmente de estas obras que asedian, hermano, nuestro caminar y que nos hacen peso para poder avanzar. Por eso es que muchos hermanos cristianos no avanzan, no pueden subir un escalón más. ¿Por qué? Porque no han hecho morir las obras de la carne, y estas le están impidiendo para que crezca. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo hacer morir estas obras de la carne? Ahora, quiero que vayamos más hacia adelante y veamos algunos textos, porque para hacer morir las obras de la carne es necesario que primero entendamos qué son las obras de la carne. Y veamos acá este texto bíblico de Romanos 8 y versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, oiga bien, moriréis. Hermanos, esto es bien tremendo, porque el apóstol Pablo está llegando al extremo de que si vivimos conforme a la carne, esto nos va a traer muerte. Ahora, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí están dos cosas muy importantes para nosotros. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir, es decir, que para que las obras de la carne puedan morir, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga y Él haga morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque haciendo morir las obras de la carne y permitiéndole al Espíritu Santo que Él habite dentro de nosotros y que ejerza una tarea que nosotros no podemos hacer por sí solos.
hermanos, nosotros sinceramente no podemos vencer esto solo por así. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y que a través de esa unción poderosa, esas obras de la carne puedan morir, y así nosotros podemos vivir para Cristo. Entonces, que por eso es, hermanos, que el mismo apóstol Pablo dice en este mismo libro de los Romanos, en algún momento, ¿quién podrá, hermanos, librarme de este cuerpo? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que las obras de la carne se anidan precisamente en este cuerpo, hermanos, en ese cuerpo físico que usted y yo tenemos. Allí se anidan los deseos de la carne. Entonces, hermano, ¿y qué quiere este cuerpo? Solo carne. Todo el tiempo este cuerpo va a estar deseando carne. Ahora, echémosle un vistazo a estas obras de la carne. Entonces, ya tomamos nota que el apóstol Pablo dice que si nosotros andamos conforme la carne, vamos a morir. Ahora, ¿en dónde están anidadas esas obras? En la carne. ¿Y a cuáles son? Dice que son, primero, inmoralidad, impureza, sensualidad. Hermanos, idolatría, hechicería, mire, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, y sigue diciendo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Entonces, estas obras de la carne, hermanos, que están anidadas precisamente en ese cuerpo físico, necesitan morir. Es necesario hacerlas morir. Y usted ya vio todas las que son. O sea, tenemos, hermano, el cristiano tiene un trabajo muy arduo. Tiene que trabajar duro, hermanos, en su propia vida, en su propio crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estas obras precisamente están ahí. Y estas en ningún momento nos dejan avanzar si no las botamos. Y según Romanos 8, el versículo de entradita que leíamos, dice que si vivimos conforme a la carne, lo que va a traer es muerte. Entonces, obviamente, si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir, y ya muertos no vamos a poder heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlas morir. ¿A través de qué? A través de la unción del Espíritu Santo. Entonces, ahora, tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu Santo venga, amados hermanos, y habite en nosotros, y que haga morir toda obra de la carne que no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, este trabajo tenemos que estarlo haciendo día con día. ¿Sí? Entonces, hermanos, no podemos estar confiados, ni tampoco vivir, hermanos, un evangelio a medias. Tenemos que estarle pidiendo al Señor que su Espíritu Santo haga esa obra poderosa de renovar, hermanos, nuestras vidas cada día. Así de que yo les invito para que, hermano, no cese de pedirle a su Dios que Él sea quien se encargue a través de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, para que pueda, hermanos, esta manifestación obrar en nosotros y hacer morir estas obras que tanto daño nos hacen, que el apóstol Pablo nos recalca y dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y entonces así podamos correr, hermanos, con paciencia, pero correr. No se trata de dar pasitos, hermano. Yo quisiera, si estuviéramos en la congregación, yo preguntara, hermano, ¿qué tanto usted ha crecido durante todos los años que llevamos ya de ser evangélicos?
¿A qué tanto hemos avanzado? ¿No será que ese peso que nos asedia, hermanos, lo cual está en nuestro cuerpo y que son las obras esas de la carne que no nos han dejado crecer? Entonces necesitamos, hermanos, darle un giro a nuestra vida y pedirle al Señor que haga una obra poderosa en nosotros, haciendo morir esas obras, hermanos, las cuales no nos van a permitir heredar el reino de los cielos. Muy bien, quiero avanzar un poquito más porque quiero decirle que este tema, hermanos, no lo voy a poder terminar en este momento por el tiempo. Seguramente vamos a poderlo continuar en otra oportunidad, dándole seguimiento. Y entonces, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude y que caminemos nosotros en el Espíritu, lo que va a pasar es que no vamos a cumplir el deseo de la carne. Ahora, ¿cuáles son esos deseos? Usted les puede echar un vistazo, hermanos, en el capítulo, en este libro de Gálatas, ¿sí? En donde el apóstol Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, ¿cuál es el antídoto acá para poder, hermanos, vencer las obras de la carne? Andar en el Espíritu. Ahora, yo anhelo con todo mi corazón y con todo mi ser, amados hermanos, ese es mi deseo, que Dios nos ayude para que su Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y que podamos andar conforme al Espíritu, y andando así, hermanos, esos deseos que se manifiestan a diario y que en algún momento quieren dominarnos, estos no van a poder. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora, dice también la Biblia que Dios, hermano, no nos ha dado un espíritu, hermano, de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. Un espíritu, hermanos, que nos ayuda a dominar esos deseos que a Dios no le agradan, hermanos, esas envidias, esas lascivias, esas sensualidades, todo lo que leímos. Entonces, todo esto, hermanos, es contra el espíritu. Y entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que vengan más bien los frutos del Espíritu, que luego, pues eso es otro tema que podríamos dar, aunque en algún momento en la congregación ya lo dijimos, pero no está nada mal recalcarlo nuevamente en alguna otra oportunidad. Ahora, veamos 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, mire, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, es decir, el Espíritu está anhelando, hermanos, obviamente una comunión con Dios constante, hermano. Pero la carne no. La carne, hermanos, te dice a los pensamientos, descansa, dormite un tu rato. Eso nos dice la carne. O sea, la carne, hermanos, no anhela nada de Dios. El que anhela, el que vive anhelando, hermanos, por eso es dice, dentro de nosotros, hermanos, es el Espíritu. Y entonces acá hay una guerra entre el Espíritu y la carne. Y hermanos, si está que si tú te dan ganas de leer la Biblia, que luego que no, que te dan ganas de orar y luego que se te quita. Hermano, esa es una guerra. Por eso, y estos están el uno al otro luchando, hermanos, de manera que si nosotros le pedimos al Señor vivir en el Espíritu, obviamente vamos a vencer esas obras de la carne. Yo les quiero motivar, amados hermanos, en este tiempo que el Señor nos ha permitido estar en nuestras casas. Siga buscando. No permita que el enfriamiento llegue, amado hermano y hermana. Siga haciendo sus reuniones ahí con su familia, con sus hijos y con sus hijas, hermano. Y si no, ministre a sus hijos, ministre a su familia. Hermanos, si usted se ha dado cuenta, la humanidad, hermano, vive la vida como... Y ya todo está normal, todo está caminando normal para ellos, esto ya pasó, ya todos se están acomodando, hermano, pero la iglesia no.
Usted y yo somos, hermanos, no somos de los que retroceden, sino de los que vamos hacia adelante. En el nombre de Jesús, hermano, en otra oportunidad seguimos.